En mi experiencia, el tipo de patrón que más gente tiene cuando viene a terapia, cuando ya la ansiedad es súper alta, está por las nubes, no sabe manejarla. Bienvenido a V la Cuarta, soy Irene y te voy a explicar este pedazo de vídeo. Adelante. Con lo que quiero que os quedéis en esta perlita de hoy es cómo cada persona tiene diferentes estrategias de afrontamiento. ¿Cómo actúas ante una situación de ansiedad? Puede variar, según la situación. Pero, por ejemplo, una persona que es muy consciente de su cuerpo, véase un ciclista, un nadador, una persona que practica mucho yoga o meditación, son muy conscientes de los cambios en la actividad fisiológica de su cuerpo, son conscientes cuando tienen la respiración más acelerada que una persona que, por ejemplo, no está todo el rato autoobservándose en este sentido. Para esas personas funcionarían técnicas diferentes que para otra que no está ya consciente de esos cambios. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlos? Mi objetivo de hoy es que te quedes y que te identifiques, y por eso te voy a enseñar qué técnicas son más o menos eficientes según qué tipo de patrón de afrontamiento ante la ansiedad tengas. Bueno, si no lo habéis visto, lo primero de todo, iros al podcast sobre la ansiedad, que os lo pondré anuncio por aquí, porque os contamos las bases de la ansiedad, y yo creo que es importante para entender lo que viene a continuación. Porque no puedes saber todo esto sin tener conocimientos básicos de cómo funciona la ansiedad, que es como una emoción, que tenéis aquí también el link, pero tiene diferentes patrones de afrontamiento ante esto. Esta es la gráfica que teóricamente está en los libros, en los manuales de la ansiedad, ¿vale? En la tabla de los estilos de afrontamiento tienes en el eje vertical la vigilancia. ¿Qué significa una persona vigilante cuando tiene esas situaciones ansiógenas? Significa que necesita tener mayor o menor control sobre las situaciones, sobre su propia conducta o sobre la conducta de los demás. Es decir, cuanto mayor control necesitas tener sobre esas situaciones para, imagínate, para que no vuelvan a pasar, más te pones ansioso cuando las cosas pasan y tú no tienes control sobre ellas. Eso se llama una baja tolerancia a la incertidumbre. Por lo tanto, en el eje horizontal, en este de aquí, tienes lo que es la evitación cognitiva. Se refiere a esas conductas evitativas que nosotros hacemos para no sentir ese malestar causado por la ansiedad. Esto que genera en nosotros que cada vez seamos menos capaces de poder distinguir esos cambios en nuestra activación fisiológica, que cada vez necesitamos más activación de esa ansiedad para darnos cuenta que estamos sintiendo esa ansiedad. Lo que podéis llamar, por ejemplo, el umbral, como el umbral del dolor. En este aspecto, pues se nos abren 4 cajas. Tened en cuenta que una persona tiene un patrón de conducta que cambia respecto a las situaciones, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes estar en alta ansiedad, pues puedes estar más arriba, más a la derecha, más a la izquierda, es decir, no tienes por qué actuar siempre así. De hecho, una persona que está en alta ansiedad en una situación más cotidiana de su vida que evita menos, puede estar en baja defensa, que es completamente lo opuesto. Pero sucede, y depende un poco de a qué situaciones estás tú acostumbrado, a qué patrones sueles utilizar, cambiante de situación. Siempre cambia el contexto, cambia tu forma de actuar. Ten esto presente. Pero siempre, los siempre no existen en esto, depende mucho de qué de nuevo esa situación. Pero bueno, solo puedes identificar con lo que te voy a contar, ¿vale? Empecemos por baja evitación cognitiva y alta vigilancia, ¿vale? Esta cajita se llama sensibilización. ¿Por qué se llama sensibilización? Porque a pesar de que tenemos mucho conocimiento de esos niveles de activación fisiológica, nos damos cuenta muy rápido de esos cambios, ¿no? Tendemos mucho a tener una baja tolerancia a la incertidumbre. Necesitamos controlar, necesitamos estar vigilantes de lo que nos pasa a nosotros, a los demás y a nuestro entorno. Entonces, estamos muy sensibilizados a la ansiedad. Por lo tanto, muchas veces en este tipo de personas que tienen este patrón suelen asociar cualquier cambio fisiológico a la ansiedad. Por ejemplo, corres, bajas al metro, no sé qué, te sube las pulsaciones, tienes muchísimo calor, ansiedad, ataque de pánico, por ejemplo. En cambio, por ejemplo, aquí al lado, en mi esquinita más cercana, tengo la baja defensa. La baja defensa ocurre cuando no nos preocupamos en controlar todo lo que hacemos, no estamos tan vigilantes, pero sí que estamos más conscientes de los cambios en la actividad fisiológica. Este tipo de personas, pues por ejemplo, tenía un paciente, ¿no? El otro día mismo, este paciente mío, que ya lleva bastante rodaje en terapia,
Me comentó que el otro día estaba sintiendo mucha ansiedad porque tenía una actividad a entregar, ¿de acuerdo? Entonces estaba pues con mucha ansiedad, pues hiperventilando, con pensamientos catastrofistas de me va a salir mal, a pesar de que estaba preparado, ¿vale? Es una persona que ya ha aprendido a que hay situaciones que no puede controlar. Entonces sí que fue capaz de manejar muy bien esta situación porque tenía identificados muy bien esos cambios en su cuerpo que asociaba a la ansiedad. El tercero sería la de alta ansiedad. Alta ansiedad es cuando la habitación cognitiva está muy alta y cuando la vigilancia también es alta. ¿Esto qué significa? Que tenemos muchísimo miedo a la incertidumbre, que tenemos una alta tolerancia a la incertidumbre. Tenemos ese miedo a la incertidumbre, por lo tanto tendemos a controlar lo que nos pasa a nuestro alrededor, en nuestro interior y en la situación y a los demás. Y además tenemos un umbral de la percepción de nuestra activación fisiológica baja, porque tendemos a evitar bastante. ¿Esto qué sucede? Pues que necesitamos estar en unos niveles de ansiedad y de estrés muy altos para percibir esto. Y a mi entender, me voy a mojar en esto, diría que es lo que nos pasa a la mayoría de las personas en esta situación actual, porque no nos permitimos parar a observarnos, porque la sociedad también está muy en la eficiencia, ¿no? En mi experiencia, el tipo de patrón que más gente tiene cuando viene a terapia, cuando ya la ansiedad es súper alta, está por las nubes, no sabe manejarla. Por último, tenéis aquí la represión, ¿vale? La represión es cuando tienes la vigilancia muy baja, es decir, que no tienes esa tendencia a controlar, te da un poco igual, pues si lo quieres ver de esa manera. Y además evitas un montón. A mi parecer no es que sea la peor forma de manejar la ansiedad, pero sí que es la más nociva. ¿Por qué? Porque ni te das cuenta de que estás teniendo esos cambios fisiológicos de malestar y además no te importa. Las personas que tienen este tipo de afrontamiento, la represión, son personas que no suelen ser conscientes de sus emociones, creen que no sienten, necesitan unas intensidades muy altas para de verdad reconocer que están sintiendo la ansiedad. No tienen tendencia a controlar a su entorno y por lo tanto tienen una alta tolerancia a la incertidumbre, suelen pasar por alto la ansiedad. ¿Y qué pasa? Que son esas personas que por lo general se muestran con una máscara de aquí no pasa nada, pero llega un punto que la olla a presión explota. En ese sentido, por eso creo que es el más nocivo, porque son aquellos que es que ni siquiera te das cuenta de que estás teniendo un ataque de pánico. Porque ya cuando sientes ansiedad, ya no es síntomas leves, no. Este tipo de personas, por lo general, cuando se dan cuenta de que tienen ansiedad, es porque ya han ido al hospital y a urgencias. Entonces, por eso me parece muy interesante ver qué patrón sueles tú tener en cuanto a, vale, necesito mantenerlo todo bajo control. Si yo lo pudiera identificar del 1 al 10, ¿dónde lo haría? ¿Y en qué situaciones controlo más que en otras? ¿O en qué situaciones tengo más ansiedad que en otras? Porque eso también varía en función de dónde tienes tú más ansiedad y cuándo tienes más ansiedad y con quién. Es decir, contextualmente esto cambia un montón. Por eso yo te animo a que sí que intentes ver a nivel de cuánto control necesito y cuánto me conozco a mí mismo. ¿Soy más evitativo? Menos evitativo. ¿Me conozco a mí mismo o no me conozco a mí mismo? ¿Noto las sensaciones en mi cuerpo o no las conozco? Por eso, dependiendo de dónde te encuentres tú en esta gráfica, podrás adquirir habilidades diferentes. Pues, por ejemplo, una persona que esté en sensibilización, si yo le pongo este monigote de aquí y le digo, vale, tus cambios fisiológicos, ¿cuáles son? Y me los dice, pues a lo mejor sudoración, pues yo tengo temblores en las piernas y además es que me vienen de abajo a arriba, etcétera. Conocimiento corporal. Y además es que tengo un dolor de cabeza brutal, que es como si tuviera humo, te lo describen súper bien. Y en este monigote lo saben pintar y dibujar y plasmar perfectamente. Una persona que esté en represión es el típico que dice, no sé lo que me pasa, no sé por qué me pasa, no sé para qué me pasa, es que todo está bien en mi vida. Es como la habitación máxima y el control mínimo. Con lo del monigote, ¿qué quiero decir? Porque esto viene muy random, ¿no? Quiere decir que según donde estés en la gráfica, te va a ayudar más unas técnicas que otras. Por ejemplo, si estás más en la evitación cognitiva, es decir, en alta ansiedad o represión, te va a ayudar mucho en identificar dónde, cuándo, cómo a nivel fisiológico, es decir, dónde está mi ansiedad, qué pensamientos me pasan por la cabeza, qué emociones tengo. Psicoeducación de la ansiedad en general, dónde se encuentra mi ansiedad y aprender a identificar en mi cuerpo dónde está y sobre todo qué pensamientos me recorren por la cabeza. Pues para eso, los típicos autorregistros que mandan los psicólogos te sirven muy bien a ti para saber cuándo sueles tener ansiedad, dónde
qué es lo que sientes, qué piensas y sobre todo, lo más importante, qué consecuencia, cómo actúas al respecto. Entonces, por eso creo que es importante ver qué técnicas son más eficientes dependiendo de dónde estás. ¿Dónde te identificas tú en esta gráfica? ¿Me lo dejas en los comentarios? Venga. Lo primero de todo que te recomiendo es que te informes un poco de cómo funciona la ansiedad de forma general. En nuestro podcast te lo contamos, pero hay un montón de otros recursos que puedes echar un ojo. Lo segundo es identificarte, vale, yo cómo soy con ansiedad, ¿qué es la ansiedad para mí? Para ello hay un ejercicio muy bonito que ya te he comentado, que es el monigote, que consiste en apuntar qué sintomatología o red flags tienes o tú identificas cuando tienes ansiedad. Ya hemos visto que hay un montón, pero cada ansiedad de cada persona es diferente, incluso en situaciones distintas. Por eso es bueno tener identificada tu ansiedad, cómo es, dónde proviene, cuándo aparece, con qué personas sí, con qué personas no. Lo tercero sería identificar las emociones y los pensamientos que te recorren cuando tienes ansiedad y en qué situaciones las tienes. Porque muchas veces la propia ansiedad, a tener ansiedad delante de otras personas, genera más ansiedad que la propia ansiedad en sí. De trabalenguas, ¿no? Pero es que es verdad. Haciendo referencia al vídeo anterior, personalmente, a mí me causa ansiedad el pensar que tengo que hacer este vídeo. Esta ansiedad que yo estoy sintiendo ahora, estar expuesta a vosotros, sería una ansiedad adaptativa, pero porque me está permitiendo aprender. Y es una ansiedad muy sana. Hay muchas personas, teniendo en cuenta la gráfica, que necesitan controlar mucho. En este sentido, pues por ejemplo, le ayudarían técnicas tipo meditación, mindfulness, de respiración diafragmática, aquellas que le permitieran fluir y conectar con su cuerpo y salirse un poco de esa hiperactivación cognitiva que tiene. Me viene mejor una metáfora para explicaros. Imaginaros que sois los conductores de un autobús, ¿vale? Los conductores. Y os entra un pasajero y os dice: ¡ay, qué bien conduces! No noto ni siquiera que me estoy moviendo, no sé qué. Luego viene otro y se sienta detrás del que conduce bien. Y te está diciendo: pero tío, por Dios, ¿por dónde vas? Estás aquí. ¡Ay, mira, si este casi te roza! Comentarios que a ti te están distrayendo de lo que estás haciendo. ¿Quién está conduciendo? Primero de todos. Tú, ¿no? Entonces, si tú le prestas atención a esos pensamientos, lo único que te estás haciendo es distrayendo de lo que estás haciendo en este momento, que es conducir. Muchas veces, lo mejor que hay que hacer cuando te vienen estos pensamientos que te generan esas emociones ante esa situación es poner una coletilla. Es decir, entrenarte a que cuando te aparezcan esos pensamientos, pararte a pensar, vale, ¿esto es cierto o no es cierto? Es decir, vale, quizá no eres bueno en matemáticas, pero es que te ha salido bien algún examen de matemáticas, no sé si me explico, y que con el esfuerzo puedes hacer. Con respecto a los pensamientos intrusivos, catastrofistas o controladores, que sepas que, 1, los pensamientos siempre se pueden cambiar, es decir, tú puedes modificar, ajustar ese pensamiento a algo más realista. 2, si notas que tanto los pensamientos como las emociones que estás teniendo son desajustados, que sepas que entrenándote puedes cambiar ese pensamiento. A mayor intensidad, frecuencia y duración de ese pensamiento distorsionado, mayor será la fortaleza de ese pensamiento. Más creíbles son para nosotros. Y no todos esos pensamientos son realistas. Hay que tener esto en cuenta. Por lo tanto, fomenta qué pensamientos quieres creer. No solamente tenemos poder sobre lo que pensamos, sino que también podemos cambiar cómo actuamos al respecto. Otra técnica que funciona muy bien para aquellas personas que estén mucho aquí en controlarlo todo en pensamiento más que en emoción, os recomiendo mucho el mindfulness o la respiración, aquellas que os permitan conectar con vuestro propio cuerpo. Hay muchísimos beneficios y hablaremos en otros vídeos al respecto, y sobre todo cosas básicas como el autocuidado. Tener una buena higiene del sueño y un buen autocuidado personal es fundamental para equilibrar los valores de la ansiedad, en realidad para todo, pero respecto a la ansiedad es uno de los factores que regula mucho la ansiedad. Bueno, con esto finalizo este vídeo, espero que te haya gustado, que te haya servido, y si te haya servido envíalo a algún amigo que lo necesite. Recuerda que estamos en todas las redes sociales y recuerda suscribirte al canal, recuerda que esto sube la cuarta y nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado. ¡Chao!